Muy buenas tardes, compatriota. Que estas fiestas de Navidad y fin de año sean la ocasión para reflexionar sobre los logros de este 2022. Nuestro país ha empezado una andadura que esperaba la sociedad civil desde hace decenios. Es la andadura por la ruta de la verdad, de la información, por el camino libre de manipulación y mentiras. Vivimos 12 años, empezando con la administración Chinchilla, Solís y Alvarado, finalmente, de una manipulación sin precedentes. La prensa canalla, La Nación, Teletica, Repretel y algunos medios chiquitillos muy escandalosos que ganan mucho dinero han hecho un daño incuantificable. El daño que le ha hecho la nación a Costa Rica, llegará el momento en que podamos analizarlo y cuantificarlo. Las mentiras, desde recién pasada la guerra civil de 1948, ahí empezó con toda su furia el diario La Nación a atacar a los revolucionarios victoriosos y a oponerse a todos los cambios. De hecho, el patriarca de los Jiménez, Lico Jiménez, fue constituyente del 48 al 49 y con su grupo logró obstaculizar toda la propuesta socialdemócrata para haber contado con una carta magna que permitiera a Costa Rica avanzar mucho más rápido que lo que pudo hacerlo en el siglo pasado. Hoy día, el gobierno de la República, encabezado por el doctor Rodrigo Chávez Robles, ha puesto un límite a las pretensiones insaciables de la casta codiciosa y la prensa canalla. Solo en el gobierno anterior, esos 4 medios de comunicación de la prensa canalla le sacaron al Estado 13,000 millones de colones. Cuestiones pendientes, como la gran deuda del diario La Nación con la Caja Costarricense del Seguro Social, que tantas chispas provocó y tantos aleteos y pataleos de la prensa canalla y de quien no quiso investigar esa deuda en la Caja del Seguro Social. Bueno, ahí están las encuestas que reflejan cuál es la opinión que tiene la sociedad civil de todos estos personajes, incluido, claro está, los ministros de la propaganda de la prensa canalla, Ignacio y Armando. En estos días de festejos, de reflexión, de tranquilidad, es muy importante, compatriota, que hagamos un recuento de lo que vivimos este año. Recordar aquella campaña atroz, envenenada y sucia que manchó el proceso electoral recién pasado. Y no ha parado. En todo lo que va del año, un día atacan, un día también, mentiras, engaños, ocultamiento de datos. Y aquí es donde viene algo muy importante que en el 2023 veremos cómo se abren más ventanas y cómo tendremos más luz para comprender lo que pasa en Costa Rica y lo que ha pasado. Cuentas claras de la administración pública. Necesitamos saber qué pasa en el Banco Nacional,
¿Qué ha pasado con los miles y miles de millones que le entregaron a unos cuantos sinvergüenzas y que se los hicieron cobrados a sus mismos empleados en Asociación Solidarista? ¿Cuántos miles de millones es el fraude cometido por las altas autoridades que se han mantenido en el poder gobierno tras gobierno en la Caja Costarricense del Seguro Social? Que nos cuenten quiénes son esos empresarios que se han enriquecido, como Toñoño Álvarez y Muria Marín, con los alquileres leoninos de Caramancheles y Tugurios al Estado. Que nos cuenten qué va a pasar con esos pensionados de lujo, que son una pandilla de sinvergüenzas que chupan mes a mes miles de millones de colones que pagamos los costarricenses. Toda esa luz, toda esa claridad la dará la información a la que tenemos derechos los costarricenses. Por supuesto que los hombres y las mujeres de este país hemos empezado a entender cómo se manejan las cosas por la prensa canalla, por los partidos y los gobiernos corruptos y sobre todo por unos cuantos tagarotes que son los que cargan sobre las espaldas de la población económicamente activa, sobre las espaldas de los trabajadores y de las trabajadoras que deben aportar sus impuestos para mantener a estos buchones de los de los pensionados de lujo, de los arrendantes de tugurios y caramancheles al Estado, de los que hacen negocios millonarios y se llevan la plata de los bancos y no la pagan. Allí es donde debemos poner atención y el gobierno ha de hacerlo como ya empezó a informar al país qué es lo que ha pasado con los dineros, con los grandes chorizos, con los grandes fraudes. Y de esa manera sabremos cómo vamos a manejar los negocios del Estado y cómo vamos a lograr que nuestros impuestos no solo no se los roben y se inviertan mejor, sino que disminuyan. Ya es mucho el abuso de estos que durante decenios han hecho lo que les ha dado la gana. Lo más paradójico de todo esto es que aún hay personas que leen La Nación y le creen. Hay personas que escuchan a Ignacio Santos y a Teletirria y le creen. Hay personas que le prestan atención a Randall Rivera y a su repretel y le creen. Ni qué decir de las escandalosas de Amelia Rueda y Vilma Ibarra del PAC, que durante años y años le han sacado plata a las instituciones del Estado a cambio de propaganda insulsa e innecesaria. Allí es donde la prensa canalla ha jugado un papel espantosamente dañino en contra de la sociedad civil costarricense. Reflexionemos, pongamos atención, seamos críticos, exijamos datos, hagamos efectivos los derechos que nos da la Constitución política y el ordenamiento jurídico. Tenemos derecho a recibir información, así como tenemos derecho a que los grandes negociantes y comerciantes, como por ejemplo las tiendas de electrodomésticos, nos den información clara de la barbaridad de intereses que le cobran a sus clientes. Que también se nos hable claro de cómo operan los bancos del Estado, que son para beneficiar a un grupo de golosos empresarios
que se hacen cada vez más ricos porque no pagan las deudas que han tenido de miles de millones de colones con el Banco Nacional, por ejemplo. Es hora de la reflexión, es hora de exigir que nuestros derechos sean eficaces, es hora de pedir cuentas día a día a quienes nos gobiernan y a quienes están a la cabeza de las instituciones públicas, especialmente de los bancos del Estado, donde se mueven ríos de dinero para beneficio de muy pocos. Vamos avanzando, vamos abriendo ventanas y puertas de información y vamos tomando conciencia de cómo debemos organizarnos, desconfiando de esas camarillas eternas de los partidos corruptos, de los Figueres, de los Arias, de los Villaltas, de los partidarios, de los dirigentes de los partidos como la Unidad, el PAC desaparecido que volverá a ser aleteos ahora en las elecciones municipales dentro de 2 años. Claro que debemos seguir atentos, muy atentos. La única manera de poder crecer es exigiendo que se cumplan nuestros derechos, que tengamos información clara y, por supuesto, no nos dejemos informar mal, desinformar con los periodicuchos tóxicos de la prensa canalla. No los compre, no los lea, no los oiga, no los vea. Libérese de la prensa canalla y hagamos patria. Que este año 2023 a punto de empezar sea el año de la información, el año de la transparencia, el año de la claridad. Que tenga usted, compatriota, mucha salud, mucha prosperidad y mucha fuerza en el año 2023. Buenas tardes.